Bueno, buenas tardes y buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar con la grabación de la clase. Mi nombre es Malena Espeche, yo soy la docente que está a cargo de los prácticos de los martes a las 19 horas. Así que bienvenidos y bienvenidas a la última clase práctica de la cursada de la materia de Filosofía y Metodología de las Ciencias Sociales. Bueno, hoy nos toca la última clase de la última unidad, de la unidad 5 del curso, ¿sí? En la que en esta unidad vamos a ver los temas ustedes ya vieron, con Fraser y con Habermas, y hoy vamos a ver con Foucault, la cuestión de la crítica, el tema de la objetividad en las ciencias sociales, ¿sí? Entonces, la idea de hoy es que podamos trabajar sobre el texto de Foucault, que se llama El orden del discurso, ¿sí? Y que nos va a permitir poder pensar la cuestión de los límites, la cuestión de las posibilidades en términos de la ciencia, ¿no? Y las condiciones que tiene la ciencia. Como habrán visto ya con Habermas, por lo menos la semana pasada, toda esta unidad 5 se va a concentrar en cuestiones lingüísticas, ¿sí? Que se sucedieron en el marco de lo que llamamos el giro lingüístico, ¿sí? ¿Qué es el giro lingüístico? ¿No? Digo, es una corriente en la cual el lenguaje empieza a ser contemplado y empieza a ser considerado como agente estructurante, ¿sí? Antes de poder pensar a la filosofía, digo, y antes de poder analizar a la sociedad, tenemos que poder comprender y analizar el lenguaje, ¿sí? Porque el lenguaje, como decíamos recién, entonces es un agente estructurante. Como veíamos con Habermas, el lenguaje va a ser comenzado a ser entendido como una fuerza ilocucionaria, ¿sí? Cuando decimos algo, estamos haciendo algo, es un acto, ¿no? Y entonces en esta locución, en este decir algo, nosotros vamos a ver una fuerza argumentativa, ¿sí? Es un lenguaje, es un discurso, y acá voy a retomar un poquito a Habermas. La idea de la clase de hoy es poder trazar algunas conexiones y algunos diálogos entre el texto de esta semana y lo que vieron la semana pasada. Y entonces, para recuperar ese texto y esa parte de la materia, veíamos al discurso como orientado al entendimiento, ¿no? ¿A qué se refería Habermas cuando hablábamos del entendimiento? Hacíamos referencia, ¿no? A alcanzar un acuerdo racional, no sé si lo recuerdan de la clase pasada, ¿sí? ¿Y cómo se llega entonces a este entendimiento? A partir de un intercambio racional de argumentos, como decíamos, ¿no? En donde, bueno, yo voy a argumentar mi idea, ustedes van a argumentar la suya, y en este intercambio de argumentos vamos a encontrar un punto común y va a prevalecer el mejor argumento, ¿sí? Entonces eso nos va a llevar a un entendimiento. Acá, en la propuesta de Habermas que veíamos la semana pasada, hay una preeminencia, ¿no?, de la lógica argumentativa, en este sentido, ¿sí? Y no de otros efectos del poder. Pero, en la unidad, digo, al final de la unidad 5 y con el texto de Foucault, vamos a introducir otra mirada y otra conceptualización del lenguaje. El lenguaje lo vamos a empezar a entender y lo vamos a discutir con respecto a la propuesta de Habermas, con la idea de entenderlo como un mecanismo de poder, ¿sí? Para Foucault, el poder tiene que ser pensado como un organizador de las relaciones sociales, ¿sí? Es un organizador de las relaciones sociales, y todas las relaciones sociales están atravesadas por el poder, ¿sí? El poder... ¿Puedes repetir esto, por favor? Sí, cómo no. Decíamos, con Foucault vamos a ver al lenguaje como un mecanismo de poder, ¿sí? El lenguaje va a ser considerado por Foucault un organizador de las relaciones sociales, ¿sí? Relaciones sociales que están atravesadas, digo, las relaciones que se dan en los tejidos sociales, las relaciones, va a decir Foucault, están atravesadas por el poder, ¿sí?
Ustedes seguramente ya vieron a Foucault en otras materias, en el CBC. ¿Se recuerdan cuál era un poco con la concepción de Foucault sobre el poder? Bueno, voy a tomar el silencio como un no. El poder, ¿sí? Foucault lo va a pensar como un atributo que no como algo que se posee, ¿no? Esta frase de Foucault de el poder no se posee, el poder se ejerce, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de poder, cuando hablemos de poder en Foucault, es mucho más correcto que hablemos de el ejercicio del poder o de las relaciones de poder, ¿sí? Entonces, teníamos estas dos concepciones de poder bastante antagónicas, ¿no? Uno lo entendíamos como una fuerza argumentativa que estaba orientado al entendimiento en términos del discurso, y para Foucault, entonces, el lenguaje está pensado como un mecanismo de poder. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que servir? ¿Qué es lo que nos sirve de esta concepción de Foucault sobre el lenguaje, ¿no? El lenguaje es esa arena en donde se disputan, es una arena de batalla, ¿no? Es una arena en donde se disputa, donde los poderes chocan, donde se lucha, ¿sí? Y lo que nos viene a decir Foucault es, digo, este dispositivo de poder no es cualquier dispositivo, ¿sí? Es un dispositivo que lo vamos a ver que está presente en todo el entramado social, ¿sí? Todo el entramado social está atravesado por este dispositivo de poder, que es el lenguaje, pero no es cualquier dispositivo, no lo va a poner en igualdad de condiciones que otros dispositivos de poder, sino que dice, bueno, tiene características particulares, tiene características específicas, y son las que vamos a tratar un poco en la clase de hoy, ¿sí? Este texto es tan importante porque viene a mostrarnos un poco los mecanismos que tiene este dispositivo para enrarecerse, para ocultarse, ¿sí? Entonces, esa es la guía que vamos a tomar hoy. Vamos a trabajar sobre esta noción del lenguaje, desde esta perspectiva del lenguaje, de cómo lo está entendiendo Foucault, y sus funciones y sus enrarecimientos, ¿no? Sus condicionamientos. Entonces, vamos a hacer una presentación muy breve del autor. El autor nace en 1926, muere en 1984. Foucault estudia filosofía, estudia historia, pero él se va a definir como, se va a preferir que lo identifiquen como un arqueólogo, ¿sí? Un arqueólogo de la cultura. Y esto va a tomar sentido un poco más hacia el final de la clase cuando veamos la propuesta del autor, ¿sí? En este texto que tenemos para leer hoy, que se llama El orden del discurso, es un texto que es la clase inaugural, ¿sí? Él en 1970 asume la titularidad de una materia en el Collège de France que se llama Historia de los sistemas de pensamiento, frente a la muerte del titular. Bueno, le proponen a él que asuma la cátedra, y cuando asume, él da la bienvenida y es la clase inaugural de la materia. ¿Por qué hacemos esta aclaración y la hacemos en todos los prácticos? Porque como clase inaugural, ¿sí? Una clase inaugural brillante y que tiene toda esta extensión, él nos va a plantear, ahora vamos a ver un poco más en detenimiento, pero él nos va a plantear un estado de situación y hacia el final del texto nos va a plantear unas líneas de trabajo que puede ser que no estén del todo profundizadas. Justamente, y por eso lo contextualizamos al texto, es una clase inaugural y puede ser que entonces algunas cosas nos queden como sin tanto tratamiento, ¿sí? Pero bueno, o sea, asumimos que fueron cosas que después se trabajaron en el marco de la materia, ¿no? Entonces, para la clase de hoy, como les decía al principio, es un texto
que es muy complejo, tiene una densidad conceptual muy grande, es un texto que requiere, para poder ser abordado, que seamos lo más esquemáticos posible, ¿sí? Porque es un texto que tiene muchas ramas, ¿no? Y se van a ir desplegando conceptos a lo largo del texto que vienen como un desgranamiento, ¿no? Digo, tenemos conceptos principales y después vamos a ir viendo que se van a ir reproduciendo distintas categorías. Entonces, yo para poder hacer un poco más ordenada la clase, yo voy a tomar el esquema que utilizó Paloma Dulbeco, que es quien diseñó el PPT que ustedes tienen cargado en las aulas de prácticos en el campus. Ella propuso un esquema, me parece que es muy claro, ¿sí? Entonces, ese PPT que ustedes tienen, yo voy a seguir esa estructura para que cuando lo puedan ver, si es que todavía no lo vieron, y cuando puedan leer el texto, si es que todavía no lo leyeron, puedan encontrarle sentido, ¿sí? Como les digo, es un texto que puede ser muy complicado de seguir, ¿sí? Bueno, esperen que sigo admitiendo gente. Bueno, entonces decíamos, la clase de hoy va a tener entonces 6 puntos, ¿sí? El primer punto vamos a trabajar la definición del discurso que tiene Foucault, la hipótesis de trabajo que tiene, y en un segundo punto nos vamos a meter con los procedimientos de exclusión, ¿sí? Los procedimientos de exclusión, los procedimientos que afectan al discurso. En un tercer punto vamos a ver ahora, trabajábamos los procedimientos de exclusión, bueno, vamos a ver los procedimientos internos, ¿sí? Los procedimientos de control, le va a llamar Foucault, ¿sí? En un sentido propios del discurso, en términos inmanentes, afectan al discurso desde adentro, ¿sí? Son los procedimientos mediante los cuales el discurso se va a controlar a sí mismo. Cuarto punto, vamos a ver ahora las cuestiones que afectan al discurso, ya no tanto en términos de exclusión, no tanto hacia adentro, sino a partir del uso, ¿sí? Hay cuestiones que van a afectar al discurso, que lo van a enrarecer a partir del uso, ¿sí? A partir de la enunciación de esos discursos, ¿sí? Esto es lo que va a llamar Foucault las condiciones de uso o de utilización. Y entonces, entre el segundo y el cuarto punto, va a ser un poco el estado de situación que plantea Foucault, ¿no? El estado de situación, como bueno, esta es la caracterización que va a hacer. Y en los últimos 2 puntos vamos a trabajar, bueno, como esto es lo que es, digo, esta es la caracterización que él hace, y entonces, bueno, frente a eso nos va a proponer un esquema de trabajo, ¿sí? Entonces, en el quinto punto vamos a ver el plan de trabajo que tiene Foucault pensado y propuesto para nosotros en base a esta caracterización que él hace, a partir de este diagnóstico. Y en el sexto punto vamos a profundizar en torno a los principios metodológicos, ¿sí? En el quinto punto nosotros decíamos, bueno, esto es como el plan de trabajo, y en el sexto punto vamos a ver cómo hacemos, cuáles son los principios metodológicos de los cuales nos vamos a ayudar para poder revertir esos procedimientos que afectan el discurso, ¿no? A estos procedimientos que mencionábamos antes, los procedimientos de exclusión, los procedimientos internos y las condiciones de uso o de utilización. ¿Sí? Entonces, ¿está claro cómo viene un poco el esquema de la clase? Vamos a meternos entonces de lleno porque es una clase larga. Vamos entonces con la definición del discurso, que un poco la mencionábamos anteriormente, ¿no? Cuando hablemos de discurso en Foucault, tenemos que tener en cuenta algo que es central, ¿sí? Que es la dimensión material que va a tener el discurso, ¿sí? Voy a recapitular un poquito con Habermas. Cuando veíamos al discurso en Habermas, lo veíamos en términos más puros, ¿sí?
más deliberativos. Un discurso que pareciera carecer de las pretensiones de poder. ¿Sí? Como decíamos antes, en la concepción de discurso de Habermas hay algo de la preeminencia de la lógica argumentativa, ¿sí? En donde las personas argumentan y ganan los mejores argumentos, ¿sí? Por eso veíamos en Habermas esta idea de la emancipación, esta idea de como el discurso como una herramienta liberadora, ¿no? Como una vía para la emancipación, ¿sí? Y acá entonces siempre digo, me interesa que hagamos la aclaración porque si no a Habermas lo dejamos en un lugar medio de naif, medio de demasiado optimista, medio hasta de negador. No, Habermas no está diciendo que el discurso no esté afectado por el poder, ¿sí? Obviamente que el poder está operando, pero el discurso, en términos potenciales, en términos teóricos, tiene esta posibilidad de estar orientado al entendimiento, ¿sí? Con este horizonte, con este objetivo de en términos de la liberación, ¿no? De la emancipación. Y esto y esto se hace carne en los proyectos políticos, ¿no? Digo, la democracia parlamentaria, en el cual tenemos un congreso, en el cual las bancas están ocupadas por diputados que frente a un debate exponen argumentos y se llegan a consensos y se votan leyes. Digo, bueno, un poco la idea de la opinión pública, en donde los discursos en la opinión pública podríamos todos participar de ella, y entonces podríamos argumentar y contraargumentar y llegar a entendimientos porque exponemos razonamientos. Bueno, digo, me interesa que podamos ver la vinculación de estas propuestas teóricas con los proyectos políticos, ¿no? Porque si no, a veces nos quedan estas teorías, estos modelos o estas definiciones que toman ciertos autores como un poco como sueltas, ¿no? Como si no tuviesen un enraizamiento en la realidad. Como, bueno, no, acá digo, hay un vínculo muy grande con un proyecto político concreto, ¿no? Entonces, bueno, el discurso tiene la potencialidad de liberarse de esas pretensiones de poder. ¿Sí? Acá estoy tratando de recuperar un poco la clase pasada. Digo, si ya lo vieron, en todo caso me aclaran. Pero, entonces, digo, frente a esta propuesta de conceptualización del discurso, vemos que Foucault lo que va a hacer y lo que nos va a proponer es que recuperemos al discurso en su dimensión material, ¿no? Pensar al discurso como un acontecimiento, ¿sí? Como un producto, ¿sí? El discurso es algo que sucede y que se nos aparece, que tiene una dimensión productiva. El punto de partida desde el cual se piensa al discurso desde Foucault y de Habermas son contrapuestas, ¿no? Digo, son muy distintas cómo están pensando, cómo están entendiendo el discurso, ¿sí? Entonces, acá viene la hipótesis de Foucault, que es que en toda sociedad la producción del discurso está controlada, está seleccionada y está redistribuida por ciertos procedimientos, ¿sí? En tanto y en cuanto el discurso está atravesado por el poder, en tanto y en cuanto el discurso es una arena en donde se pone a jugar el poder, bueno,
la producción de ese discurso va a estar controlada, va a estar seleccionada y va a estar redistribuida por ciertos procedimientos que ahora vamos a ver más en detenimiento. Pero, ¿cuál es la función? ¿Sí? Y acá, en las primeras hojas, bueno, voy a pedir disculpas por todo el sonido ambiente. En las primeras hojas, Foucault plantea que dice, bueno, estos procedimientos tienen una función que es, dice, conjurar los poderes y peligros del discurso. Cuando nos refiere a conjurar es como ocultar, ¿no? Como negar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su materialidad, ¿sí? Esas son las funciones que vemos. Cuando decimos dominar el acontecimiento aleatorio, tiene que ver con controlar lo que pueda suceder en esa materialidad, ¿sí? Por eso es la idea de esquivarlo. Entonces, tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con evitar y esconder el lugar privilegiado que va a tener que tiene el lenguaje, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? No me queda Sí, claro profe. la diferencia con el discurso en Habermas, pero sigamos adelante y después a lo mejor se aclara. Bueno, resumidamente, digo, en Foucault nosotros vemos al discurso, digo, al lenguaje, como un dispositivo de poder, y en Habermas lo vemos como un lugar que potencialmente puede librarse de ello, ¿no? En Habermas vemos que está orientado al entendimiento, que tiene una idea de una preeminencia de la argumentación, orientado al entendimiento, y en Foucault vemos que el poder está atravesado intrínsecamente, el discurso, perdón, el lenguaje está atravesado por el poder y no se puede nunca zafar de eso, ¿sí? Porque el lenguaje mismo, el discurso mismo, es un dispositivo de poder. Por eso no, digo, no lo piensa como algo externo, ¿sí? Es algo, el mismo lenguaje es una arena en donde de disputa, ¿sí? Entonces decíamos, hay algo digo, estos procedimientos que vamos a ver ahora, tienen el objetivo de esconder, de ocultar, de negar, de evitar ese lugar privilegiado que tiene el lenguaje, ¿sí? Como dispositivo de poder. Cuando antes decíamos, ya el dispositivo, el lenguaje y el discurso no es cualquier dispositivo de poder, tiene un lugar especial, tiene un lugar privilegiado. Bueno, como lo tiene, el lenguaje y el discurso tiene estos mecanismos para ocultarlo, para negarlo, ¿sí? Para esconderlo, ¿sí? Entonces, digo, y ese lugar privilegiado es especial para, digo, en términos del lenguaje, para el discurso, pero también es el mismo lenguaje, y acá hay algo de una paradoja, ¿no? De que con el mismo lenguaje es que podemos poner luz sobre esas sombras que tiene el lenguaje. ¿Sí? El lenguaje tiene este lugar privilegiado, que es honroso, pero el mismo lenguaje lo puede desarmar. ¿Sí? Esa cuestión de poder, bueno, ese cuestionamiento al lugar privilegiado que tiene el discurso y que tiene el lenguaje, se puede hacer a partir del lenguaje. Entonces, bueno... O sea, es el lenguaje, perdón, profe, es Sí. el lenguaje a la vez oculta el privilegio y a la vez le echa luz. ¿O no entiendo? Puede echarle luz, exactamente. Digo, nos hacemos del lenguaje para poder echar luz sobre eso, para desarmar esos procedimientos, ¿sí? Y entonces, acá hay... a mí me interesa recuperar una frase del comienzo del texto, creo que está en la primera o segunda hoja, que dice lo siguiente. Viene Foucault hablando de que para él sobre el discurso tiene dos inquietudes, ¿no? Y dice, una inquietud respecto a lo que es el discurso en su realidad material, de cosa pronunciada o escrita, ¿sí? Entonces acá recuperamos esta idea de
su realidad material. Cuando hablamos del discurso no estamos hablando de algo abstracto, estamos hablando de la materialidad del discurso. Entonces esta es una inquietud que tiene Foucault. Y después dice que hay una inquietud respecto a una existencia, dice, una existencia transitoria del discurso, destinada sin duda a desaparecer, pero de una duración que no nos pertenece, ¿no? Cuando hablábamos de lo aleatorio, bueno, hay algo de lo que se nos escapa, ¿sí? Cuando enunciamos algo, hay una existencia que es transitoria, que no sabemos cuándo va a terminar, que se nos escapa, que no nos pertenece. Dice, inquietud al sentir bajo esta actividad, que dice, no obstante es cotidiana y gris, dice, sentir bajo esta actividad poderes y peligros difíciles de imaginar. Difíciles de imaginar, dice, inquietud al sospechar la existencia de luchas, victorias, heridas, dominaciones, servidumbres, a través de tantas palabras en las que el uso, desde hace tanto tiempo, viene a limar las asperezas. Eso está al principio del texto y creo que es una gran guía de lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Esta cuestión de que el lenguaje se nos presenta como una cuestión cotidiana y gris, pero que en realidad tiene oculta, digo, todas esas luchas, victorias, heridas, dominaciones, bueno, y que a veces, digo, con el uso, con tanto tiempo, esas cuestiones se nos aparecen como más suavizadas, ¿no? Esa parte del texto, del principio, me parece que es muy clara y nos viene a plantear, digo, que tengámosla presente como guía. Entonces, bueno, decíamos, volviendo un cachito para atrás, ¿cómo hace el lenguaje para ocultar ese lugar privilegiado que tiene como dispositivo de poder? ¿Cómo hace para evitarlo y esconderlo? Bueno, para lograr este ocultamiento y para poder cumplir las funciones, tiene algunos procedimientos, que son los que mencionábamos anteriormente, cuando yo planteaba la estructura de la clase, que son los procedimientos de exclusión, los procedimientos internos, ¿sí? Y las condiciones de utilización. Estas tres cosas, estos tres conjuntos, son elementos que van a afectar al discurso, que los van a enrarecer, ¿sí? Que van a afectar al discurso, pero como realidad material, ¿sí? Como cosa pronunciada o escrita, va a decir Foucault. ¿Hasta acá se entienden? Así nos metemos ya de lleno con los procedimientos. Sí, Entonces, se entiende. ¿Podrás repetir lo último, profe, por favor? No, por eso no lo tiene. Si quiere la puedo acá. Los procedimientos. Sí, los procedimientos son los procedimientos de exclusión, los procedimientos internos y las condiciones de uso. Pero ahora nos vamos a meter de lleno en cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, los procedimientos de exclusión son tres. Yo los voy a mencionar, los voy a enumerar rápidamente y ahora nos metemos a definirlos. Los procedimientos de exclusión tenemos lo prohibido por un lado, la separación y el rechazo, y la oposición entre lo verdadero y lo falso. ¿Sí? ¿Puedes repetir lo prohibido? Lo prohibido, la separación y el rechazo, y la oposición entre lo verdadero y lo falso. ¿Sí? Ahora los vamos a ver, no se preocupen. Vamos con el primero. Lo prohibido. Va a decir Foucault que este procedimiento de exclusión es el que nos es más familiar, ¿sí? Y el que nos es más evidente. ¿Cómo opera este procedimiento? Este procedimiento opera impidiendo directamente la emergencia de ciertos discursos. ¿Sí? Es un procedimiento en el cual se evita la inclusión de ciertos discursos en el marco audible, ¿no? Hay cosas de las que no se puede hablar. Esta separación entre lo que se puede decir y lo que no se puede decir es el procedimiento de lo prohibido. ¿Sí? Este procedimiento lo que busca es que la gente no diga ciertas cosas.
¿sí? Y entonces este procedimiento se puede expresar, y por esto yo digo, antes no me salía la palabra, que el texto tiene muchas ramificaciones. Este procedimiento tiene 3 mecanismos hacia adentro. El primero de ellos va a ser el lugar del tabú, ¿sí? Que es que no se puede decir todo, sobre cualquier tema. Hay temas que son tabú, y entonces hay temas sobre los que no se puede hablar. Durante mucho tiempo, Foucault escribió 3 ediciones, 3 tomos de la historia de la sexualidad. Mucho tiempo, la sexualidad fue un tema tabú. Y al día de hoy, muchos años después, hablar del goce, hablar del placer, bueno, sigue siendo tabú en algunos círculos, ¿no? Digo, hay cosas que no se puede decir todo sobre todo, ¿sí? Entonces, el tabú funciona, como uno de estos, un elemento, una forma en la que se expresa este procedimiento. ¿Se entiende? Sí, solo para que me quede claro una consulta. Sí. Estas 3 cosas, entre ellas el tabú, es parte del procedimiento de la exclusión, no de lo prohibido. No, tenemos procedimientos de exclusión. Uno de esos procedimientos de exclusión es lo prohibido. Pero lo prohibido se puede expresar de 3 maneras. Una de ellas es el tabú. Por eso, estas 3 ramificaciones son parte de lo prohibido. Ahí va. Exactamente. Listo. Esta segunda ramificación de lo que vamos a hablar es sobre el ritual de la circunstancia, que es que no se puede decir todo en cualquier lado. ¿Sí? No se puede decir todo en cualquier circunstancia. ¿Sí? Y la tercera forma es el derecho exclusivo o privilegiado de quien habla, que va a hacer referencia... Perdón, ¿cuál era la segunda forma? El ritual tabú. de la circunstancia. El ritual de la circunstancia. Ok, gracias. Y la tercera forma, entonces, es el derecho exclusivo o privilegiado de quien habla. ¿Sí? Que es que no cualquiera puede decir cualquier cosa. ¿Sí? El tabú va sobre el objeto, el ritual de la circunstancia va sobre el lugar, y el derecho exclusivo o privilegiado va sobre la persona que habla. ¿Sí? Estas 3 formas de expresión hablan sobre lo mismo, sobre lo prohibido, sobre lo que se puede decir y lo que no se puede decir. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Buenísimo. Entonces, acá vemos ya un primer contrapunto, bueno, varios contrapuntos, ¿no? Pero vemos de manera, se nos hace más evidente el contrapunto con Habermas, porque en Habermas entendíamos al discurso como algo puro, como algo orientado al entendimiento, a partir de un acuerdo racional, a partir de la contraargumentación lógica. Si en Foucault, en comparación, estamos hablando de que hay cosas que no se pueden decir en cualquier lugar, que no las puede decir cualquier persona, entonces ese discurso como algo puro y orientado al entendimiento, en donde todos podríamos participar, donde todos deberíamos poder tomar la palabra, ya se nos empieza a caer, ¿no? Acá vemos cómo chocan las concepciones del discurso y del lenguaje, ¿sí? Porque Foucault no concibe pensar al discurso como por fuera del entramado de poder. Y ahí me tomo un segundito, le doy la bienvenida a Jorgelina, que es la ayudante de este turno, que estaba con tareas laborales y se acaba de sumar, así que bienvenida, Jorgelina. Entonces decíamos, Foucault no puede pensar al discurso por fuera del entramado de poder, ¿sí? No lo puede pensar por fuera del deseo. Tanto el poder como el deseo son 2 cuestiones que van a intermediar a los procesos de exclusión, ¿sí? No se piensa al discurso como un lugar transparente, como un mecanismo neutro, ¿sí? El lenguaje para Foucault es el medio
y es el fin por lo que se lucha. Cuando yo decía, el discurso es esa arena de poder, esa arena de batalla, ese escenario de batalla, también es medio y es fin. Batallamos para controlar el discurso, ¿sí? Por eso no podemos pensar, cuando hablemos de Foucault, de un discurso por fuera de los entramados de poder y de deseo, ¿sí? No lo podemos pensar sin esas credenciales. Digo, y acá me parece que hay una figura que es bastante, bueno, o sea, a mí cuando era estudiante me sirvió, que es pensar al tejido social como una malla, ¿no? En donde cuando la malla está más laxa, el discurso puede correr y puede ser más transparente y puede ser más neutro, y entonces circula de manera más, sin obstáculos, pero hay lugares en donde el lenguaje tiene estos mecanismos en donde se cierra, donde el discurso se cierra, donde esa malla se aprieta y entonces ya no puede circular de la misma manera. ¿Sí? Cuando hablamos del procedimiento de exclusión de lo prohibido, es esta malla que se cierra, que aprieta, y entonces hay algo que nos queda de un lado y hay algo que nos queda del otro, ¿sí? Hay algo que nos queda por fuera y algo que nos queda por dentro. Hay algo de lo que se puede hablar y hay algo de lo que no se puede hablar. ¿Sí? Y entonces, el segundo método, el segundo procedimiento de exclusión, decíamos, es el de separar y rechazar. ¿Sí? Acá, en el texto de Foucault, vamos a ver que él toma como ejemplo la separación entre la razón y la locura. ¿Sí? Hay ciertos discursos que se separan y que se rechazan. ¿Sí? Y entonces, cuando hablamos del discurso, por ejemplo, del loco, lo que dice Foucault es, bueno, el discurso del loco no puede circular de la misma manera que la que circula el discurso de cualquier otra persona. ¿Sí? Y esto puede ser aplicado a un montón, digo, más allá del ejemplo de la locura, ¿no? Y más allá de la palabra, más allá del ejemplo del loco. Y acá Foucault dice, bueno, hay algo de paradójico, ¿no? Porque históricamente al loco o se lo excluye o se lo venera como, bueno, como revelación de, no sé, de la futurología o de la gran razón. Pero bueno, de todas maneras no circula en igualdad de condiciones que otros discursos, ¿sí? Y lo paradójico es, como decíamos antes, que es a partir de las palabras que se reconoce la locura. Son las palabras las que nos permiten ejercer esa separación, identificarlo como loco y entonces separarlo. ¿Sí? Y acá, bueno, Foucault habla de que hay redes institucionales, hay entramados institucionales en donde esos discursos a veces se hacen audibles, ¿no? Como los institutos psiquiátricos, el estudio Montón, la temática. La cuestión del psicoanálisis en la medicina. Bueno, hay ciertas instituciones, hay ciertos entramados institucionales que permiten incluir esos discursos, pero que los incluyan esas instituciones no quiere decir que esos discursos vayan a circular de manera libre en los entramados sociales, ¿no? Digo, hay ciertos discursos que se separan y que se rechazan. ¿Se entendió este segundo procedimiento de exclusión? Digo, en tanto y en cuanto decíamos que el discurso es una producción que está controlada, que está seleccionada, que está redistribuida, pero que no es igual para todos, que no está orientada de la misma manera equitativamente, bueno, esta es otra forma en la que esa desigualdad se ejerce, ¿no? Cuando se separa y cuando se rechaza. Y entonces, ahora vamos con el tercer y último procedimiento de exclusión, porque se nos va a hacer, sí, voy a avanzar porque si no nos queda 1 hora y no vamos a llegar, si no. Entonces decíamos, el tercer y último procedimiento de exclusión tiene que ver con la oposición entre lo verdadero y lo falso, ¿sí? Y entonces acá lo que dice
Foucault es que él un poco se duda de si incluir o no este procedimiento como un procedimiento de exclusión. Porque Foucault dice, bueno, hay algo de entendible, ¿no? Cuando se señala, hay algo del carácter de lo respetable, va a decir Foucault, cuando se señala que algo es verdadero, ¿sí? Hay algo cuando se señala en términos lógicos, ¿no? El carácter verdadero de un discurso, ¿sí? Foucault dice, cuando se separa entre lo prohibido, ¿no? Y cuando hay algo que se separa y se rechaza, esos son procedimientos de exclusión que tienen algo de violento, hay algo de aleatorio, hay algo de contingente en esos procedimientos de exclusión que vimos antes, en los dos anteriores, ¿no? Pero cuando se señala hacia el interior de un discurso, el sentido verdadero o falso en términos lógicos, bueno, dice Foucault, parecería que no hay nada de arbitrario ahí, no hay nada de modificable, no hay algo de una contingencia, no hay algo del marco institucional, no hay algo del carácter violento, ¿sí? En términos de un discurso abstracto como... Por eso Foucault duda de si incluir o no este procedimiento, pero dicen, ojo, porque si en vez de hablar de la separación, de la oposición, perdón, entre lo verdadero y lo falso, ¿qué pasa si empezamos a hablar de pretensión de verdad? O de pretensión de saber. Digo, Foucault usa estos dos términos en términos indistintos, ¿no? Y con este pasaje, en vez de hablar de oposición entre lo verdadero y lo falso, y si dejamos de hablar de eso y empezamos a hablar de pretensión de verdad o de pretensión de saber, y entonces acá Foucault dice, ojo, porque entonces acá sí, la pretensión de verdad toma un carácter ya, sí, modificable, arbitrario, violento, institucional, contingente. Y entonces, este procedimiento de exclusión, la voluntad de verdad, la voluntad de saber, se va a volver el procedimiento más importante de los procedimientos de exclusión, ¿sí? Y es el procedimiento que se ha ido comiendo a los dos anteriores, a lo prohibido y a la separación y al rechazo. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, decíamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando dejamos de hablar en términos de la oposición entre lo verdadero y lo falso y empezamos a hablar de voluntad de saber o voluntad de verdad, ¿sí? Y entonces vamos a empezar a pensar la voluntad de verdad como una guía, ¿sí? Como es aquella fuerza que nos atraviesa a la historia de los últimos siglos, a la historia occidental de los últimos siglos, ¿sí? Esta voluntad de verdad que rige nuestra voluntad de saber, ¿sí? Y entonces, acá sí lo podemos empezar a pensar como un sistema de exclusión. Como decíamos antes, la voluntad de verdad es posible verla en su carácter histórico, en su carácter modificable, institucionalmente coactivo, va a decir Foucault, porque está asociado al contexto de las condiciones de la producción de conocimiento, al contexto de producción de un propio discurso. ¿Sí? Lo que dice Foucault es que con una voluntad de verdad, con una voluntad de saber, se desplazó la enunciación al enunciado. ¿Sí? Dice, en vez de pensar el acto como el acto locucionario como algo ritualizado, eficaz, justo, pasó a importar mucho más el enunciado que la enunciación, ¿sí? Pasó a importar mucho más el sentido del enunciado, la forma que le damos al enunciado,
el objeto sobre lo cual estamos hablando, sobre lo cual estamos enunciando, ¿sí? Dice, esta forma de voluntad de verdad se va a imponer en la época clásica, digo, en contraposición con la época clásica, en algún momento, dice Foucault, entre el siglo XVI y el siglo XVII, en Inglaterra, con el desarrollo del empirismo. ¿Sí? Y Foucault señala en este momento histórico, con la emergencia del empirismo, como el momento en el que se impone una voluntad de verdad que va a estar más orientada a prescribir en un nivel técnico, ¿sí? A condicionar los conocimientos a nivel técnico, a definir qué características tienen que tener los conocimientos para poder ser verificables, para poder ser incorporados como conocimientos científicos, para poder ser útiles, ¿sí? Y si entonces pensamos cómo tienen que ser esos conocimientos, cuáles son las características que tienen que adoptar, también estamos afectando las características del sujeto investigador, de la persona, del sujeto que va a conocer. ¿Sí? Y dice Foucault que entonces al investigador o a la investigadora se le prescribió, se le recetó una forma de mirar y una función particular. ¿Sí? Dice Foucault que se les indicó al sujeto conocedor, al sujeto investigador, se le ordenó verificar más que comentar. ¿Sí? Y entonces dice, bueno, esta voluntad de verdad es la que nos ha atravesado durante un montón de siglos, y entonces acá es cuando se nos plasma, se nos presenta, sí como un sistema de exclusión particular, histórico, asociado a un contexto, asociado a un momento histórico, como decíamos antes, que tiene una red de instituciones que actúan de manera coactiva, ¿sí? Porque lo que vamos a ver es, hay una voluntad de verdad que se nos apoya en una red de instituciones. Y esta red de instituciones que van a servir de andamiaje para esta voluntad de verdad, es como un extra, ¿no? Un plus, que entonces esta voluntad de verdad se va a ver reforzada y se va a ver acompañada en términos sociales, porque hay toda una red de instituciones en el tejido social que la van a sostener. ¿Sí? Y entonces, dice Foucault, en el contexto actual, en nuestra sociedad actual, hay algo de la valorización del saber científico en estos términos, ¿no? Hay una manera en la que el saber, en la forma en la que es valorizado, en que es distribuido, ¿sí? El saber adopta formas de las que es mejor recibido, ¿sí? Entonces dice, no hay acá una pluralidad de saberes, tiene que ver con una idea de ciencia, tiene que ver con una forma de hacer ciencia, de conocer. Quien conoce tiene que tener ciertas características para conocer de determinada manera. Y entonces, dice Foucault, esto es una forma de ejercer presión, esto es una forma de coacción, esto es una forma violenta, ¿sí? Porque los discursos que no cumplen con estas características, los sujetos conocedores que no adoptan estas características, que no cumplen con estas condiciones, son excluidos. Y acá voy a tener dos ejemplos nada más. Digo, las epistemologías feministas, como epistemologías críticas, vienen un poco a señalar ese sujeto conocedor varón, que tenía que tener ciertas características en términos de lo racional, lo neutral, lo universalizable, como
las mujeres siempre fuimos pensadas como personas más de carácter subjetivo, más emocionales, menos racionales, por lo tanto no podemos universalizar nuestros conocimientos porque somos más particulares. Digo, hay una serie de dicotomías que otras autoras trabajan, digo que, sí. ¿Se me escucha? Sí. Justo Sí. nombró lo de las epistemologías feministas y se me ocurrió el concepto de mansplaining. ¿Se puede llegar a ubicar en una de estas categorías de exclusión? No como categoría de exclusión, bueno, sí. digo, pero es como un ejemplo, digo, esto de los hombres suelen cumplir más los requisitos del sujeto conocedor, digo, por eso en los ámbitos científicos la incorporación de mujeres o es muy reciente, digo, o todavía ni siquiera ha sucedido en ciertas áreas, ¿no? Digo, es muy, muy, muy incipiente. Bueno, no me quiero meter en la discusión de la epistemología feminista, pero lo traigo como ejemplo de, bueno, hay un tipo de sujeto conocedor con ciertas características y hay una forma de conocer. Y entonces Foucault dice, esta voluntad de verdad, esta voluntad de saber, sí es violenta, sí es histórica, sí está anclada en un contexto histórico, ¿sí? Otro ejemplo, digo, que tiene que ver más ¿Por qué dice que es violenta? ¿Cómo? ¿Por qué dice que es violenta? Porque hay personas entonces que quienes no cumplen esos requisitos no pueden hablar. Hay gente a la que hay discursos que no se están incluyendo, hay sujetos que no están siendo contemplados. Esta separación, ¿no? Digo, es violenta en tanto y en cuanto es considerado un procedimiento de exclusión, donde hay discursos que pueden ser incluidos y hay discursos que no pueden ser incluidos. ¿Sí? Lo violento es el carácter de exclusión, de que se les prohíba la emergencia de esos discursos. ¿Sí? Y traigo otro ejemplo que tiene que ver con esto de la veneración en términos en la sociedad actual de ciertos discursos, de la valorización de la ciencia, no digo de lo comprobado científicamente, cómo uno descansa con ciertas cosas. El otro día estaba viendo un video de unos productos de cuidado que tenían la certificación de ser, como de no incluir ciertos elementos tóxicos y algunos ingredientes polémicos. Y después, después la discusión era, ¿quién va a chequear esa certificación científica, ¿no? De que, bueno, digo, hay algo en lo que uno descansa, hay algo de una valoración de ese discurso. Después, digo, si uno va probablemente a chequear, lo que decían era, fuimos a chequear los productos que estaban incluidos en esa certificación y muchos contenían esos productos que supuestamente estaban prohibidos, ¿no? Pero bueno, uno descansa en esas certificaciones más científicas, en ese tipo de validación del discurso, ¿no? De saberes. ¿Sí? Entonces, por eso dice Foucault que este procedimiento de exclusión, esta voluntad de verdad y esta voluntad de saber, es la más importante, ¿sí? Porque también actúa de manera más solapada, se nos hace menos evidente. ¿Sí? Hay que hacer un ejercicio extra, no es tan evidente como lo prohibido. ¿Sí? Donde cuando se cierra el discurso ahí, cuando la malla se cierra y no deja, y la exclusión es más evidente. Ahora, cuando la exclusión se da a partir de la definición de voluntad de verdad, de la definición de voluntad de saber, bueno, acá se nos hace un poco más difícil, ¿sí? Y entonces, cuando decíamos esto, ¿no? De que se refuerza este procedimiento de exclusión a partir de los otros dos. ¿Por qué decíamos esto? Cuando decíamos, este procedimiento, el tercero se está comiendo a los dos anteriores. Se los está comiendo porque lo prohibido y la separación y el rechazo de ciertos discursos se dan en nombre de la voluntad de verdad. ¿Sí? Hoy hay ciertas cosas de las que está prohibido hablar porque, bueno, no está incluido en una voluntad de verdad, porque no respeta ciertas condiciones. ¿Sí? Lo mismo con la separación, y entonces este reforzamiento que se da entre los mecanismos es lo que hace que
último sea el más importante. Esta voluntad de verdad es lo que está justificando lo prohibido, es lo que define, por ejemplo, digo, la locura, y entonces esa voluntad de verdad pasa a atravesar los procedimientos anteriores que vimos, el 1 y el 2, ¿sí? En ese sentido es que Foucault dice que este procedimiento se está reforzando, se está transformando en el procedimiento más fuerte. ¿Sí? Dice, hay algo de que el discurso no puede reconocer la voluntad de verdad que lo atraviesa, porque si reconoce la voluntad de verdad que lo atraviesa, entonces tiene que también poner en evidencia todo lo que está dejando por fuera. ¿Sí? ¿Quedaron claros estos procedimientos de exclusión? Profe, ¿puedes dar otro ejemplo del tercer argumento, del tercer mecanismo este de pretensión de verdad? Porque creo que no me quedó tan claro. Sí, digo, cuando hablamos de cómo se hace ciencia, ¿cuáles son, digo, Jorge, si estás ahí y querés traer algún ejemplo, tal vez puedes aclarar, puedes aportar un poco más de claridad, pero si no, digo, cuando hablamos de cómo se hace ciencia, ¿cuál es el sujeto conocedor? ¿Qué características? Bueno, hay que dejar las emociones de lado, hay que tener una neutralidad valorativa, hay que tener objetividad, hay que cumplir, digo, con un conocimiento universalizable. Bueno, hay un montón de condiciones que se espera del científico, ¿no? De quien va a hacer ciencia, de quien va a producir conocimiento. Y entonces tiene que cumplir ciertos métodos, tiene que cumplir ciertos lineamientos, ciertas reglas. ¿Sí? Lo que dice Foucault es que esos condicionamientos y esas reglas y esos procedimientos establecidos y autorizados y aprobados, no son naturales, no son normales, ¿sí? Eso es también una práctica social, y hay algo de ahí del consentimiento, porque hoy se sostiene y mañana puede ser modificable. Incluso, digo, la corriente crítica viene a decir, che, como a reconocer el carácter histórico y el carácter contingente de esto, ¿no? De esta pretensión de verdad. ¿Por qué son estos métodos y no otros? ¿Por qué el sujeto conocedor tiene que tener estas características y no otras? ¿Sí? Y por eso yo traía como el ejemplo de la epistemología feminista. Digo, ¿por qué se piensa que... ¿por qué se jerarquiza lo objetivo por lo subjetivo? ¿Por qué se jerarquiza lo universalizable sobre lo particular? ¿No? Digo, hay algo de poder cuestionar esta voluntad de verdad, que cuando la cuestionamos vemos que hay un montón de discursos que no se están incluyendo. Sí, vale, para mí ahí, o sea, creo que la cuestión nodal es la metodología, o sea, nosotros como cientistas, futuros cientistas sociales, toda persona que hace ciencia, en algún punto busca esta pretensión de verdad, ¿no? Al hacer ciencia buscamos que nuestros postulados se adecúen de la forma más plausible, o sí, de la forma más similar posible a lo que es la verdad, ¿no? Entonces, para llegar a eso, usamos metodología. O sea, para validar nuestro conocimiento hay una metodología que está de fondo. Ahora bien, el punto es esto, como buen autor o pensador crítico, Foucault viene a cuestionar, como bien decía Male, todos esos postulados. O sea, a grandes rasgos la ciencia entiende que, bueno, hacer ciencia supone una distancia, ¿no? Una dicotomía entre el sujeto cognoscente y el objeto de estudio. ¿Es esa la única forma de hacer ciencia posible? Vendría a ser la gran pregunta. Me parece interesante para mí, digo, no para desviar el foco, pero me acuerdo que el martes un estudiante había dicho, bueno, pero Foucault no vivió en la posverdad, y hoy creo que estamos todos queriendo ratificar la importancia de la metodología y de la importancia del quehacer científico para finalmente producir o decir que conocemos cosas, ¿no? Y que efectivamente se produce conocimiento. Pero bueno, nada, eso es para futuro. Bueno, eso, ¿no? Digo, Buenísimo. Ahí entendí.
Buenísimo, gracias Jorge, entonces con el ejemplo, digo, esto, ¿no? De que decíamos, el discurso verdadero no puede reconocer la voluntad de verdad que lo atraviesa, ¿no? Digo, estos discursos que se nos presentan como verdaderos, si reconocen la verdad, la voluntad de verdad que los atraviesa, es que, digo, entonces hay algo de desenmascararla, por eso no las pueden reconocer, porque si las reconocemos, entonces echamos luz sobre eso que se está dejando por fuera. ¿Sí? Entonces, si esto quedó claro, vamos a pasar a los procedimientos internos, que era el punto 3 que decíamos, ¿no? Que tienen que ver con cómo los procedimientos, cómo los discursos se autocontrolan, ¿sí? Son los procedimientos mediante los cuales los discursos ejercen un control propio sobre sí mismos, ¿sí? ¿Qué va a decir Foucault? Que estos tres principios, estos tres procedimientos, tienen un papel positivo y multiplicador, pero que también tienen un carácter restrictivo y coactivo. Pensemos, digo, en esto que veíamos, que recuperábamos cuando hablábamos de la definición de discurso que tiene Foucault, con el carácter productivo que tiene el discurso, ¿no? Digo, este carácter performativo que tiene. Entonces, dentro de los procedimientos internos, vamos a ver que hay tres, ¿sí? El primero de ellos es el comentario. El comentario, va a decir Foucault, acá va a decir, vamos a jerarquizar discursos. Tenemos, por un lado, los discursos que se dicen cotidianamente, en las conversaciones, digo, estos discursos que estamos teniendo ahora, y que desaparecen en el mismo acto en tanto son enunciados, digo, los enuncio y desaparecen. Pero hay otros discursos que no desaparecen. Hay discursos que están en el origen de ciertos nuevos actos de palabras, ¿no? Digo, hay discursos de los cuales se sigue hablando, que no desaparecen en el momento de la enunciación, ¿sí? Entonces, esto nos genera una jerarquización de discursos. Hay textos que son originales, y acá vamos a pensar los ejemplos de los discursos, digo, pueden ser los textos religiosos, pueden ser los textos como la Constitución, pueden ser ese tipo de textos estamos hablando. ¿Sí? Entonces, lo que dice Foucault es, en toda sociedad se da esta jerarquización entre los discursos que se dicen y que desaparecen, y los textos y los discursos que están en el origen, ¿no? Que son los textos originales. Y sobre esos discursos originales es sobre los que se hacen justamente los comentarios. ¿Sí? Son discursos que originan comentarios. Y el comentario, entonces, va a decir Foucault, es en sí mismo un procedimiento interno de control. Porque, dice Foucault, estos textos originales son capaces de ser comentados, pensemos de vuelta en textos religiosos, en textos como la Constitución, en textos como, no sé, digo, el Código Civil, digo, y pueden transformarse en idiomas, y pueden ser comentados. Pensemos en esto, ¿no? Digo, la versión comentada de la Constitución. Y entonces lo que hacen los comentarios es realizar una interpretación, ¿sí? Una explicación de esos textos originantes y fundantes. Lo que va a decir Foucault es que esos comentarios no le pueden escapar al texto original. ¿Sí? Digo, los textos originales van a existir mucho más allá de su formulación, porque hay comentarios que vuelven sobre ellos. Lo que dice Foucault es, acá no son tan importantes los comentarios,
sino el hecho de volver el acontecimiento del retorno sobre los textos originales. Los textos originales, los textos fundantes, son discursos que pueden permanecer porque todavía hay cosas para decirse sobre ellos. Con los comentarios hay cosas que se vienen a desenmascarar de esos textos originales. Hay textos que vienen a poner en evidencia aquello que no se dijo en el texto original. ¿Sí? Y entonces estos comentarios vienen a desplazar, pero nunca escapan de ese texto original. ¿Se entiende? Sí. Buenísimo. Por eso dice Foucault que hacer un comentario no es hacer más que un discurso que se autocontrola, porque no va más allá del texto fundante, ¿sí? Digo, tiene sus limitaciones. El segundo procedimiento entonces es la figura del autor o de la autoría. Y dice, vamos a hablar del autor como un procedimiento interno, no considerado como el individuo que habla o escribe un texto, ¿sí? Sino como el principio de agrupación de un discurso. Vamos a pensarlo como como unidad y como origen de las significaciones del discurso. Este procedimiento como foco de coherencia. Bueno, quiero hacer una aclaración que no hice antes, ahora volvemos, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Digo, esta necesidad que tenemos de que los discursos de ciertos autores hagan sentido, ¿no? Digo, que tengan una coherencia, que sean parte como de algo unívoco. Y acá, Paloma en la clase del año pasado planteaba esta idea de, digo, esta necesidad que tenemos en las ciencias sociales de pensar, digo, de pensar a los autores y segmentarlos, ¿no? Como, bueno, esto es el Marx joven, esto es el Marx más adulto, ¿sí? Cuando no podemos tener como una coherencia general, lo vamos a dividir, ¿no? Esta necesidad de, bueno, la necesidad de coherencia, y cuando no, tenemos como para poder compartimentar los discursos. Lo que nos va a plantear Foucault es que este procedimiento interno hoy más se desplazó del orden científico al orden literario, porque hoy en el orden científico hay una preeminencia de todo el sistema de referencia, ¿no? Digo, todo el sistema de revistas, y entonces no importa tanto, digo, hoy importa más dónde son publicados ciertos discursos, porque hay ciertos lugares que tienen una validez en sí mismo. Por ejemplo, digo, todo el sistema de revistas, ¿no? Todo el sistema de revistas que en las ciencias sociales hoy están indexadas, que tienen un ordenamiento, que tienen una jerarquía. En cambio, dice Foucault, en el orden literario, esta figura del autor o la autora opera mucho y opera muchísimo más, no importa quién lo publicó. Y entonces, cuando hay un autor que tiene un boom, de repente no es la obra en singularidad que se vende, ¿sí? Empieza a tener una importancia todas las obras del autor, ¿no? Como toda esa producción en términos de una coherencia, como en términos de un sentido, ¿sí? Haciendo referencia a esto es que hablamos del principio del procedimiento interno del autor, ¿sí? Ahí los discursos que circulan tienen un sentido que se agrupan en términos al autor, ¿sí? Por los valores que se le atribuyen. Voy a avanzar al tercer procedimiento interno y después hago la aclaración que
que me faltó antes. Digo, hablamos de las disciplinas, ¿no? Las disciplinas como este tercer procedimiento interno. Entonces, las disciplinas las vamos a entender como aquel conjunto de procedimientos, de reglas, que permiten construir discursos, ¿no? Son las disciplinas las que marcan el aspecto positivo y multiplicador de los discursos, pero que a la vez las disciplinas también tienen un efecto restrictivo y coactivo, ¿sí? Porque las disciplinas, lo que va a decir Foucault, trazan un horizonte de lo que puede ser incluido en ellos, ¿no? Digo, para poder inscribirse un discurso en el marco de una disciplina, tiene que cumplir ciertas precondiciones, ¿sí? Hay un horizonte teórico que la disciplina va a estipular, y ese horizonte teórico entonces es lo que nos va a definir qué es lo que puede ser discutido hacia adentro de esa disciplina y lo que no puede ser discutido hacia adentro de esa disciplina. Por eso, digo, y en este procedimiento es donde vemos tal vez más el carácter como productivo y multiplicador y positivo del discurso, ¿no? Las disciplinas son aquellos lugares en donde se pueden construir conocimientos, ¿no? Se pueden producir discursos, pero el margen para producir discursos que establecen las disciplinas suelen ser muy estrechos por este horizonte teórico, esta frontera que marcábamos, ¿no? Digo, al interior de los límites de las disciplinas se reconocen las preposiciones que son verdaderas o falsas. Pero para poder ser discutida hacia adentro de la disciplina, sea por verdadera o sea por falsa, primero tiene que cumplir ciertas precondiciones, ¿sí? Las disciplinas rechazan en esas fronteras, en esos márgenes, todas las anomalías del discurso del saber, ¿sí? Entonces, para poder ser discutido hacia adentro de una disciplina, los discursos tienen que cumplir esta idea de verdad, ¿sí? Debe estar en la verdad, va a decir Foucault. Y la verdad entendida con comillas. Son estas como precondiciones que tienen que cumplir, tienen que hablar el idioma de la disciplina. ¿Sí? ¿Se entiende? Es cuando Foucault dice estar en la verdad, es estar cumpliendo con estas precondiciones. Digo, para que un discurso sea discutido en el ámbito de la economía, después podemos discutir si es verdadero o falso, pero tiene que hablar cierto lenguaje, tiene que estar entendido en cierto marco teórico. La disciplina de la economía ciertamente permite que muchas cosas, muchos discursos se produzcan, pero el margen es estrecho. ¿Sí? Entonces acá vemos el ejemplo del doble carácter como restrictivo y positivo que tienen este procedimiento interno. Y lo que quería aclarar antes, que no lo mencioné, es, teníamos los procedimientos de exclusión anteriormente. ¿Y qué decíamos? Esos procedimientos de exclusión justamente van a evitar que ciertos discursos puedan ser enunciados, ¿no? Que se puedan decir. Ahora, no es que los discursos, que son incluidos, que son aceptados, que esa malla que decíamos antes de los procedimientos de exclusión dejan pasar, no es que funcionan, no es que circulan libremente. Y por eso Foucault entonces incorpora estos tres procedimientos internos que veíamos antes. ¿Sí? Una vez que los discursos son incluidos, hay algo del discurso interno, hay algo del discurso que se autorregula a partir de estas figuras, del comentario, del autor, de las disciplinas, donde el discurso también se autorregula en su funcionamiento una vez que es aceptado por los procedimientos. No los quiero poner como momentos, como etapas, ¿no? Como un momento temporal, ¿sí? Pero los discursos que sí son incluidos, entonces también tienen una regulación. No quiero que pensemos que los discursos que se pueden enunciar y que son audibles, tienen libre circulación. No, Foucault dice, incluso aquello que se puede decir tiene estos procedimientos de control. ¿Sí?
¿Quedaron claros estos 3 procedimientos? Sí, perfecto. Buenísimo. Entonces vamos al último, este es el tercer punto que veíamos, el cuarto punto, perdón, que veíamos en la estructura al principio, que son las condiciones de uso. ¿Sí? Y las condiciones de uso para Foucault, entonces, van a hacer referencia al enrarecimiento de los sujetos que hablan. ¿Sí? Dice Foucault que estos procedimientos ya afectan al discurso, pero afectan sobre todo a quienes hablan. Esto se pone en juego, el discurso se ve afectado a través de los sujetos que hablan. ¿Sí? Ya no vamos a hablar de los discursos que son incluidos o no, o de cómo se autocontrolan internamente, sino que lo que vamos a ver ahora, en este tercer conjunto, en las condiciones de uso, o las condiciones de utilización, es cómo se va a controlar el discurso a través de quienes hablan, de quienes estamos enunciando. Y entonces, dice, las condiciones de uso lo que hacen es tratar de imponer a los individuos, a los sujetos que hablan, un cierto número de reglas, y de no permitir el acceso igualitario, equitativo, para todo el mundo a ciertos discursos. Lo que nos va a decir Foucault es, no cualquiera, nadie va a entrar en el orden del discurso si no satisface, si no cumple ciertas exigencias, ciertas reglas, ciertas condiciones de entrada, de calificación para poder hablar. ¿Sí? Y acá entonces vemos nuevamente esta diferencia con Habermas, ¿no? Porque en Habermas el discurso, volvemos, es pensado como un lugar transparente, puro, donde todos deberíamos tener acceso, todos podríamos enunciar en este intercambio argumentativo, todos ocupamos la misma posición, ¿sí? Bueno, lo que Foucault nos va a decir es, perdonen, pero no todos ocupamos el mismo lugar, porque no todo el mundo puede acceder al discurso desde el mismo lugar, bajo las mismas condiciones, ¿no? Entonces, lo que dice es, el intercambio y la comunicación, la circulación del discurso, se da a partir de un intercambio de reglas como, hay un sistema de restricción muy complejo. Es un entramado muy, muy complejo de reglas que nos van a restringir el acceso a ese lugar, al orden del discurso. Como decíamos antes, ¿no? Digo, hay una forma que se nos hace más evidente y más superficial, que tiene que ver con el ritual. El ritual que nos va a definir la cualificación que tenemos que tener para poder hablar en ciertos lugares. Que tiene que ver con los gestos, con los comportamientos, con las circunstancias, todo un conjunto de signos que tienen que acompañar este discurso. ¿Sí? Hay un ritual, digo, el ritual de la clase, esto que estamos teniendo ahora, es un lugar, digo, y es el ejemplo más tradicional y tal vez más evidente, ¿no? Pero, ¿quiénes están entrando hoy en el orden del discurso de este ritual? La cualificación que debemos tener, en todo caso, estoy yo y está Jorgelina, digo, como con nuestras trayectorias, con nuestras credenciales. Nosotras estamos supuestamente lo suficientemente calificadas para poder hablar. Yo estoy adoptando ciertos gestos, estoy utilizando ciertas palabras que no son las que utilizaría en otros lugares, ¿sí? Pensemos otro ritual, no sé, una sesión en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, no cualquiera entra.
No se dice cualquier cosa, no se utilizan cualquier gesto. Los comportamientos están ritualizados en esos lugares. ¿Sí? Y nos dice Foucault, incluso en aquel discurso que está publicado y que no tiene ningún ritual, hay todavía formas de apropiación del secreto y la no intercambiabilidad. ¿Sí? Esto del secreto y la no intercambiabilidad, digo, el secreto técnico, el secreto científico. Hay ciertas formas en las que se difunde y circula el conocimiento científico. Por ejemplo, el discurso médico. Yo el martes traía a colación el ejemplo de el secreto de los contadores. Yo cada vez que abro la plataforma de AFIP lloro y me quiero morir, me genera un montón de angustia, porque digo, y solo los contadores hablan ese idioma. Hay algo del secreto técnico que yo les decía, bueno, pero esto lo tengo que hacer todos los meses, si es una declaración jurada, me decía, digo, pero ¿hay forma de que yo lo pueda hacer? Y fue, no, deja, eso lo hago yo, eso hay que saber. Bueno, hay algo de que incluso en esa conversación en donde no estaba mediando un ritual, porque no estábamos en el marco de una clase, no estábamos en el marco de una situación ritualizada, digo, estaba yo hablando con un contador, hay algo de este enrarecimiento de los sujetos, digo, de esta cualificación, hay algo del secreto técnico, donde no todo circula libremente. ¿Sí? No es intercambiable, no son intercambiables los lugares, ¿no? El otro ejemplo, digo, tradicional es el discurso económico, ¿no? Los tecnicismos, hay cuestiones que hacen que no todos podamos acceder a ese lugar desde la misma posición. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. ¿Cuál es Sí. Buenísimo. Y entonces hay una pregunta que se va a hacer Foucault, que dice, bueno, hablando justamente sobre la ritualización del lugar de enseñanza, dice, ¿qué es, después de todo, un sistema de enseñanza, sino una ritualización del aula, un sistema de cualificación y de fijación de funciones? ¿Sí? O sea, este momento que estamos viviendo ahora es el momento en donde podemos ver todo esto funcionando. Hay una ritualización del habla, porque yo estoy adoptando ciertas formas, cierto lenguaje, cierto vocabulario, ciertos modos, ciertos tonos, ciertas velocidades. Hay una cualificación que a ustedes los excluye, que a ustedes los pone en un lugar que a mí me pone en un lugar distinto. Por lo tanto, tengo una función distinta a las de ustedes. ¿Sí? Entonces, dentro de las condiciones de uso o de utilización como tercer procedimiento, Foucault identifica esto, ¿no? Tenemos los rituales del habla por un lado, las sociedades de discurso, o los grupos doctrinales, las adecuaciones sociales. Pero lo que nos va a plantear Foucault es que, bueno, en realidad, si se los ve como a todos estos procedimientos de manera separada, nos queda como un poco artificial, ¿no? Ver como los rituales del aula, por un lado. Como que esta categorización nos queda un poco forzada. Lo que nos va a decir Foucault es que estos procedimientos se vinculan unos a otros y funcionan en conjunto, ¿no? Asegurando que se distribuyan los sujetos en los diferentes tipos de discurso, en las diferentes posiciones, en las diferentes funciones, ¿sí? Entonces, hay ciertos discursos para cierto tipo de sujetos, con diferentes cualificaciones, con diferentes funciones. ¿Sí? No sé si quedó claro esto de la cuestión artificial y de cómo funcionan mezcladas. Sí, perfecto. Buenísimo, cuando hablamos de que funcionan mezcladas no son solamente estas de condiciones de uso, sino
los tres procedimientos funcionan en simultáneo, funcionan juntos. Entonces, vamos a pasar ahora, con los últimos 20 minutos, vamos a pasar a hablar del plan de trabajo. Con esto de las condiciones de uso o de utilización terminamos el diagnóstico, ¿no?, que hace Foucault. Foucault dice, bueno, este es el diagnóstico, esta es la caracterización del escenario que yo hago. Que tenemos un discurso que es un dispositivo de poder, es el dispositivo pensado en su aspecto material, como cosa enunciada o publicada, el carácter como productivo, un discurso como dispositivo de poder, un dispositivo de poder que tiene ciertas funciones, de dejar de lado el impacto material, la cuestión de las desigualdades, las luchas, todo lo que mencionábamos al principio con esa cita del comienzo del texto, y que para hacer eso utiliza ciertos mecanismos, ciertos procedimientos, que son los de exclusión, los internos, los condicionamientos de uso. Entonces, buenísimo. Tenemos ese escenario. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo hacemos para desarmar? ¿Cómo hacemos para desandar? ¿Cómo hacemos para revertir estos elementos que están obstaculizando la libre circulación del discurso? ¿Sí? Entonces, para avanzar en el análisis del discurso... Discúlpame, perdóname, dijiste que están bueno, no me sale. Sí, obstaculizando. ¿Sí? Entendí que obstaculizan. Sí. Perdón, yo no escuché la pregunta, no sé si alguien la escuchó. No, que estabas explicando y que estos elementos producían un obstáculo y no te entendí cuál era el obstáculo que producían. Digo, la no circulación, la circulación a través de estos mecanismos que excluyen, digo, no es libre. No, el discurso no es este lugar transparente y neutro que nos planteábamos con Habermas, sino que el discurso no circula para todos igual, no circula de la misma manera para todo el mundo. Hola Armando, perdón, no te había visto que estabas acá, bienvenido. Entonces, estos mecanismos van a obstaculizar la libre circulación del discurso y de los sujetos que lo van a hablar, ¿no? Entonces, para poder desandar estos mecanismos de obstaculización, Foucault nos va a proponer algunas líneas, ¿sí? Son los temas que se va a trabajar desde este momento hasta su muerte. Que los voy a enumerar rápidamente y vamos a pasar a ver cómo avanzamos en este plan de trabajo. Algunas guías que nos da Foucault para poder trabajar sobre el análisis del discurso tiene que ver con poner en duda nuestra voluntad de verdad. Esto que veíamos como el tercer procedimiento de exclusión. Poner en duda qué es lo que entendemos por verdad. Poder cuestionarnos nuestra voluntad de saber es un primer paso para poder trabajar sobre el análisis del discurso. Después, restituir al discurso su carácter de acontecimiento. Ahora vamos a ver, ¿no?, a qué hacemos referencia. Y por último, va a decir Foucault, levantar la soberanía del significante. Y para eso, Foucault dice, bueno, estas son las tareas. Para eso vamos a tener ciertos principios metodológicos. Lo que nos viene a decir Foucault es, a ver, históricamente hemos negado al discurso su capacidad productiva, su poder, el poder del discurso en su dimensión de productor, en su carácter material, ¿sí? Entonces, bueno, ahora nos propone repensar esa capacidad del discurso.
Entonces, para poder avanzar en estas líneas, Foucault nos propone ciertos principios metodológicos. ¿Cuáles son los principios metodológicos que nos propone Foucault? Vamos a ver que son 4. Yo los voy a enumerar y ahora los paso a explicar. Tenemos el trastocamiento, la discontinuidad, la especificidad y la exterioridad. ¿Sí? Con esto nos vamos a meter ya en el último punto del esquema que planteábamos originalmente. ¿Las podemos repetir, por favor? Sí, ahí las vamos a ver. Este último punto son los 4 principios metodológicos que se nos van a poner en juego para poder analizar los discursos. ¿Sí? Son los principios, las nociones que nos propone Foucault para poder analizar los distintos discursos. El primero de ellos, el primer principio metodológico que nos propone Foucault es el trastocamiento. ¿Sí? El trastocamiento lo que nos invita a hacer es a poder reconocer la fuente de los discursos, donde nosotros creemos que está en la fuente de los discursos, donde reconocemos ese carácter positivo y productivo del discurso, con estos procedimientos que veíamos antes, internos, ¿no? Como el autor, el comentario, la disciplina, la voluntad de verdad, donde aquello que vemos como áreas de producción y positivas, lo que nos dice Foucault es, a partir del trastocamiento, veamos también el juego negativo que tiene eso, la otra cara de la moneda. Porque así como permiten y así como abren el juego para que se produzcan discursos, también hay algo hay un corte, hay un enrarecimiento del discurso ahí. Entonces, lo que nos propone Foucault es, trastoquemos en ese sentido y veamos, en donde vemos lo positivo, también veamos el corte y lo negativo. ¿Sí? Empecemos a pensar al discurso como acontecimiento, como aquellos acontecimientos que permiten que un discurso emerja, más que únicamente su parte creativa, la parte de creación. ¿Sí? Entonces, este es el primer principio metodológico, que es el trastocamiento. Después vamos a la discontinuidad. ¿Qué es lo que nos invita a pensar Foucault en este sentido? Que Foucault dice, no tenemos que pensar al discurso, no lo tenemos que imaginar como una unidad, donde están todos los acontecimientos enlazados, ¿sí? Donde está todo está todo articulado. Lo que nos va a decir Foucault es, pensemos en los discursos como prácticas discontinuas. No pensemos al discurso como en su unicidad, ¿sí? En que está todo articulado hacia su interior, sino como prácticas discontinuas que a veces se cruzan, que a veces chocan, que se yuxtaponen, que se ignoran. Y yo el martes traía a colación una imagen que a mí me resulta como bastante clara, que es pensar a los discursos como placas tectónicas. De geografía no sé mucho, pero digo, pensemos a los discursos como esas placas que chocan, que en ese choque pueden emerger ciertos discursos, que algunos quedan solapados, que a veces, en la superficie podemos ver algunos, pero debajo puede haber otros, ¿sí? Pensémoslo como ese choque, no lo pensemos como una única unidad, sino como estas prácticas que son discontinuas y que a veces van a chocar y que algunos se van a estar yuxtapuestos, van a estar tapados, algunos van a emerger, ¿sí? Por eso nos invita a pensar en la discontinuidad como principio metodológico para el análisis de los discursos. El tercer principio metodológico, entonces, decíamos, es la especificidad. Y dicen, no pensemos al discurso como un juego de significaciones previas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando habla de las significaciones previas. Lo que nos está diciendo Foucault es, no pensemos que el discurso se nos va a plantear que el mundo
tiene una cara legible, ¿sí? Al que vamos a acceder en algún momento en el que nada nos va a quedar por descifrar. ¿Sí? Cuando hagamos un análisis del discurso, no pensemos en que vamos a acceder a algo en el que no haya más nada que descifrar. Muy por el contrario, el carácter específico que tiene el discurso es que lo podamos pensar como una violencia que se ejerce sobre las cosas, ¿sí? Como una práctica que le imponemos a las cosas. ¿Sí? Siempre pensemos que incluso cuando estemos trastocando, cuando identifiquemos este carácter de práctica discontinua del discurso, bueno, hay algo de, nunca se nos va a hacer legible en su totalidad, siempre nos va a quedar algo por descifrar. Y esa es la especificidad que tiene el discurso. Y por último, la exterioridad, que lo que nos invita Foucault es, no es tan importante ir al núcleo, al corazón del discurso, al corazón de las significaciones de lo que se está enunciando. Es más útil, y que a esto nos invita Foucault, a ir a las condiciones externas de posibilidad, ¿sí? A esos acontecimientos que hacen posible que emerjan ciertos discursos, que fijan los límites. No vayamos hacia adentro, hacia el núcleo, vayamos hacia los márgenes, hacia las fronteras del discurso. Esa es la propuesta que tiene Foucault para poder avanzar en el análisis de los discursos. Entonces, si estos son los principios metodológicos, Foucault ahora va a proponer unas nociones, algunas categorías para el análisis. Y acá yo voy a hacer como dos listas, ¿sí? Por un lado vamos a tener a las tradicionales, cómo se analizó históricamente al discurso, cuando nosotros decíamos recién, bueno, al discurso históricamente lo hemos pensado y le hemos negado su carácter productivo y su carácter performativo, entonces al discurso se lo piensa con ciertas nociones, y frente a esas nociones, Foucault va a proponer otras 4, ¿sí? Va a proponer un desplazamiento, un reemplazo de nociones. Entonces, en las tradicionales tenemos que al discurso se lo piensa como creación, como una unidad, en su carácter de originalidad y de significación. Voy a repetir. Las nociones para el análisis tradicionales que dice Foucault, que venimos manejando, es el del discurso como creación, como unidad, como originalidad y como significación. Frente a eso, Foucault propone otras 4 nociones, que tienen que ver con el acontecimiento, pensar al discurso como acontecimiento, en el marco de una serie, ¿sí? Pensar al discurso como regularidad, en vez de originalidad, y pensar al discurso en la posibilidad, en su condición de posibilidad y no en el de su significación. ¿Sí? Entonces, lo que nos propone, dice Foucault, históricamente hemos pensado el discurso desde su punto de creación, en su parte creativa, digo, como hemos pensado el discurso en la unidad de la obra, en la unidad de una obra, de una época o de un tema, ¿sí? En esta marca, haciendo foco y poniendo especial interés en la marca de la originalidad individual, aspirando a llegar al tesoro de las significaciones dispersas, dice Foucault. Pero lo que nos invita es, que nos tiene que importar identificar y definir al acontecimiento al discurso, como un acontecimiento, como decíamos, como parte de una serie, contemplándolo como una práctica regular, y cuando hablamos de una práctica regular, digo como algo como algo normal, como algo que circula, como algo regular, ¿no? Y pensar entonces en los límites de esas condiciones de posibilidad. Esas son las nociones a las que nos invita, que nos propone Foucault para analizar el discurso. Y me quedan
5 minutos, o sea, me pasó lo mismo que el martes, voy a ir rápido al método de análisis, al modelo de análisis, ¿sí? Porque Foucault dice, bueno, tenemos estos principios metodológicos, tenemos estas nociones, y para eso entonces él propone 2 modelos de análisis, que tienen 2 conjuntos a su interior, que son los conjuntos críticos y genealógicos, ¿sí? Para poder analizar los discursos. Y lo que nos va a hacer, nos va a aclarar Foucault, está en la página 54, si no recuerdo mal, es, lo que nos va a decir es, no pensemos a estos 2 conjuntos, al conjunto crítico y al conjunto genealógico, como que tienen un objeto distinto, ¿sí? La diferencia, dice Foucault, no es tanto de lo que vayan a tratar cada uno de estos conjuntos, ¿sí? Sino que la diferencia es desde el punto de perspectiva, de cómo se va a atacar al discurso. Entonces tenemos el conjunto crítico, que va a decir Foucault que es, el conjunto crítico va a utilizar el principio de trastocamiento, porque el conjunto crítico lo que debería hacer es deberíamos, a partir del trastocamiento, vamos a pensar a las formas de exclusión del discurso, ¿sí? ¿Cuáles son las formas de delimitación del discurso, de apropiación? Con el conjunto crítico y a partir del principio de trastocamiento lo que nos interesa entender es cómo se formó, para qué necesidades, cómo se fue modificando y cómo fue desplazado, ¿sí? ¿Cuáles son las coacciones que se han ejercido para ese discurso, ¿sí? Y por otro lado tenemos el conjunto genealógico, que va a trabajar con los otros 3 principios que mencionábamos antes, ¿no? Esto de la discontinuidad, esto de la especificidad y la exterioridad. Y entonces el conjunto genealógico, lo que va a proponer Foucault es que analice, digo, cómo se han formado, por qué medio, con el apoyo de qué sistemas o a pesar de qué sistemas de coacción, ¿sí? Las series de esos discursos, como, bueno, ¿cuáles fueron las normas específicas que permitieron que ciertos discursos emerjan? ¿Cuáles son las condiciones de aparición de ciertos discursos? ¿Cuáles son las condiciones de creación, de crecimiento, de variación del discurso? ¿Sí? Lo que propone Foucault es, estas 2 formas, estos 2 conjuntos, son interdependientes, muchas veces se los ha puesto como excluyentes, como opuestos, y muy por el contrario, lo que dice Foucault es, no, tienen que trabajar de manera conjunta, porque no es tanto de, bueno, para ciertos discursos sirve el conjunto crítico, y para ciertos otros discursos me funciona mejor el genealógico. Lo que dice Foucault es, no tiene que ver con qué objeto, con qué tipo de discurso vamos a trabajar, y entonces para unos es mejor el conjunto crítico y para otros el genealógico. No, lo que dice es, el punto de perspectiva, desde cuáles son los lentes con los que vamos a mirar un mismo discurso, son distintos dependiendo de dónde nos paremos. Pero tienen que trabajar de manera articulada, son interdependientes, ¿sí? Dice Foucault, toda tarea crítica tiene que tener en cuenta las limitaciones, los límites en las formaciones de los discursos. Y toda tarea genealógica está orientada a poder identificar las regularidades discursivas, ¿sí? Pero bueno, tienen que trabajar de manera complementaria. La invitación de Foucault es a que estos 2 conjuntos, los críticos, el crítico y el genealógico, trabajen de manera articulada en el análisis de los discursos. Nada, terminé en punto. ¿Se entendió hasta acá? Sí, O sea, perfecto. los últimos minutos le metimos mucho power. Porque, nada, ese es un punto. Como les decía, voy a dejar entonces de grabar, damos por finalizada esta clase para la grabación.